El humo del carbón invadía mi ventana, pero fue la risa burlona de mi yerno lo que realmente me quemó por dentro. Soy Jacinta, tengo 68 años, soy dueña de esta casa y de todo lo que hay en ella. Creen que soy una vieja inútil, pero olvidaron quién tiene las llaves de la fortaleza. El calor de esa tarde era insoportable, de esos que se te pegan a la piel como un plástico derretido. Yo estaba en mi habitación, sentada en mi sillón de lectura, intentando concentrarme en las cuentas del mes, pero el escándalo afuera no me dejaba en paz. Desde temprano, mi hija Vanessa y su esposo, Rogelio, habían estado moviendo muebles, trayendo hieleras y acomodando el equipo de sonido en el patio trasero. No era cualquier patio, era el jardín que mi difunto esposo y yo construimos con años de trabajo, con sus baldosas de cerámica importada y esa pérgola que ahora Rogelio usaba como si fuera el rey del castillo. Yo había sido dueña de una empresa de banquetes durante 30 años. Sé lo que es organizar una fiesta, sé lo que es servir a la gente y, sobre todo, sé cuándo alguien es bienvenido y cuándo no. Esa tarde me quedó claro que yo no estaba en la lista de invitados de mi propia casa. Mamá, no te preocupes por nada, nosotros nos encargamos, me había dicho Vanessa por la mañana, con esa vocecita dulce que usa cuando quiere que me quede quieta y no estorbe. Descansa, que te ves cansada, cansada. Esa es la palabra favorita de los jóvenes para describirnos cuando en realidad quieren decir vieja. No estaba cansada, estaba harta. Harta de que, desde que se mudaron aquí, temporalmente, hace 2 años, mi espacio se hubiera reducido poco a poco hasta quedar confinada a mi habitación y a la cocina cuando a ellos les convenía que les preparara algo rico. El olor a carne asada empezó a colarse por debajo de la puerta. Chorizo, costillas, quizás un buen corte de vacío. Mi estómago rugió. No por hambre, sino por la indignación de que ni siquiera hubieran tenido la decencia de ofrecerme un plato. Escuché risas, música moderna con ese ritmo repetitivo que hace vibrar los vidrios, y el sonido de latas de cerveza abriéndose una tras otra. Eran los amigos de Rogelio, gente que yo no conocía, extraños pisando mi césped, usando mis sillas, bebiendo bajo mi techo. Decidí que no iba a quedarme encerrada como una prisionera. Me levanté, me alicé la blusa de lino fresca que me había puesto y me arreglé el cabello frente al espejo. Aún conservaba la elegancia, esa postura recta que me dio años de dirigir cocinas industriales. Tomé mi abanico de mano, uno viejo de madera que siempre llevaba conmigo, no solo por el calor, sino porque me daba algo que hacer con las manos cuando me ponía nerviosa, y caminé hacia la puerta que daba al patio. Al abrir la puerta corrediza de cristal, el golpe de calor fue inmediato, mezclado con el humo denso de la parrilla. Había unas 15 personas, todos jóvenes, ruidosos, con vasos en la mano. Vanessa estaba sirviendo tragos en una mesa improvisada, riendo de manera exagerada ante un chiste de uno de los amigos de su marido. Nadie notó mi presencia al principio. Di 2 pasos hacia afuera, con la intención de saludar, de hacerme presente, de recordarles que esta casa tenía una dueña. Quizás, solo quizás, quería un poco de esa carne que olía tan bien. Rogelio estaba frente a la parrilla, con un delantal ridículo que decía «El Jefe» y unas pinzas en la mano. Se secó el sudor de la frente con el antebrazo y al girarse para buscar más sal, me vio. Su sonrisa se congeló un segundo, pero luego se transformó en esa mueca condescendiente que tanto detestaba. No me saludó, no me ofreció un asiento, no me dijo, «Doña Jacinta, venga a probar esto». Levantó la voz para que todos lo escucharan, silenciando momentáneamente las conversaciones cercanas. «Suegra, ¿qué hace aquí afuera con este calorón?», gritó, con una falsa preocupación que goteaba veneno. «Mejor quédese adentro, con el aire acondicionado y su novela. Aquí es solo para jóvenes. Ya sabe cómo se pone el ambiente. No queremos que se le suba la presión». Hubo un silencio corto, y luego varias risitas estúpidas de sus amigos. Vanessa, mi propia hija, miró hacia otro lado, fingiendo que acomodaba unas servilletas. Esa fue la verdadera traición. No el comentario idiota de un yerno que se cree dueño del mundo porque vendió 2 autos el mes pasado, sino el silencio de la hija a la que le pagué la universidad, la boda y a la que le abrí las puertas de mi hogar cuando las deudas los ahogaban. Solo venía a ver si necesitaban algo, dije,
manteniendo la voz firme, aunque por dentro me temblaban las rodillas de pura rabia. No, no, para nada, insistió Rogelio, agitando las pinzas como si espantara una mosca. Nosotros tenemos todo controlado. Vaya, vaya a descansar. Le prometo que luego le llevamos un platito con las sobras. Digo, con lo que quede, para que no cocine. Las sobras. La palabra resonó en mi cabeza como un gong. Sentí la sangre subirme al rostro, caliente y pesada. Apreté el abanico con tanta fuerza que sentí cómo la madera crujía levemente bajo mis dedos. Miré a los ojos de Rogelio y vi el brillo de triunfo. Él disfrutaba esto. Disfrutaba humillarme frente a su manada para demostrar quién era el macho alfa de la casa. No dije nada más. No iba a darles el espectáculo de una vieja gritando o llorando. Mi dignidad valía más que su asado barato. Di media vuelta, con la espalda recta, y regresé al interior de la casa. Cerré la puerta corrediza de cristal detrás de mí. El ruido de la fiesta se amortiguó, pero no desapareció. Me quedé allí parada un momento, mirando hacia afuera a través del vidrio. Los veía reírse, chocando sus latas, celebrando mi retirada. Rogelio le dio una palmada en la espalda a uno de sus amigos y señaló hacia la casa, probablemente haciendo otro chiste a mi costa. Volví a mi cuarto. El aire acondicionado estaba encendido, zumbando suavemente, un contraste brutal con el infierno que se vivía afuera. Me senté en el borde de la cama. Mis manos temblaban, ahora sí, sin control. La humillación es un sentimiento extraño. Empieza en el estómago, como un golpe seco, y luego se extiende como un veneno frío que te entumece las extremidades. Encendí el televisor para ahogar mis pensamientos, pero no veía las imágenes. Solo veía la cara de Rogelio y la espalda de Vanessa. Aquí es solo para jóvenes. La frase se repetía en mi mente, como si la juventud fuera un mérito y la vejez un castigo. Como si esta casa, que pagué centavo a centavo, ladrillo a ladrillo, ya no me perteneciera porque tengo arrugas y canas. Pasaron unos 20 minutos. En la pantalla del televisor, el noticiero local interrumpió la programación habitual. Una alerta meteorológica. Un frente frío chocaba con la ola de calor, creando condiciones perfectas para una tormenta eléctrica severa y repentina. El presentador hablaba de vientos fuertes y caída de granizo en la zona norte de la ciudad, justo donde vivíamos. Miré hacia la ventana de mi habitación. El cielo, que hasta hace poco era de un azul brillante y cruel, se estaba tornando de un gris plomizo, casi morado. Las nubes avanzaban rápido, devorando la luz del sol. Era una de esas tormentas de verano que llegan sin avisar y golpean con la fuerza de 1000 martillos. Me levanté y caminé hacia la sala principal, desde donde se tenía una vista panorámica del patio. Ellos seguían en lo suyo, demasiado borrachos y demasiado ocupados siendo jóvenes para mirar hacia arriba. La música estaba tan alta que no escucharon el primer trueno, un rugido sordo y distante que hizo vibrar el suelo bajo mis pies descalzos. Fue entonces cuando vi algo sobre la mesa del recibidor. No era un objeto mágico, ni un recuerdo sentimental. Era el panel de control de la casa inteligente. Cuando mi esposo enfermó, modernizamos la casa para que todo fuera más fácil. Puertas, luces y, lo más importante, las persianas de seguridad metálicas. Un sistema caro, alemán, diseñado para proteger los ventanales contra huracanes y ladrones. Un sistema que se podía controlar desde ese panel o desde mi celular, pero que tenía un modo manual de bloqueo total que solo yo sabía operar a la perfección, porque fui yo quien leyó el manual, no Rogelio, que se cree demasiado listo para leer instrucciones. Me acerqué al panel. Mis dedos rozaron la pantalla táctil. Afuera, el viento comenzó a levantar las servilletas y los vasos de plástico vacíos. Vi cómo Vanessa se agarraba el cabello, mirando al cielo con confusión. Rogelio miró hacia arriba, con una costilla en la mano, justo cuando cayó la primera gota. No fue una gota normal. Fue un goterón pesado y caliente que estalló contra el suelo de cerámica. Luego cayó otra, y otra. En cuestión de segundos, el cielo se abrió. No fue una lluvia gradual. Fue una cortina de agua violenta, una catarata que caía con furia. El viento sopló con fuerza, tirando la sombrilla que cubría la mesa de las bebidas. Los jóvenes empezaron a gritar. La música del equipo de sonido chisporroteó y se cortó abruptamente cuando el agua alcanzó los cables. El caos
se desató en mi jardín. Corrían como cucarachas cuando se prende la luz. Agarraban las bandejas de carne, las botellas, los bolsos, buscando refugio. Y el único refugio era la puerta corrediza de cristal que daba a mi sala. Los vi correr hacia la casa. Rogelio venía al frente, empujando a uno de sus amigos para llegar primero, con la cara mojada y el gesto desencajado. Vanessa venía detrás, protegiéndose la cabeza con una bandeja de plástico. Yo estaba parada justo al otro lado del cristal, tranquila, seca. Rogelio llegó a la puerta y tiró de la manija. Estaba cerrada. Yo la había cerrado con el seguro manual antes de irme a mi cuarto, casi por instinto, una costumbre de años de cerrar siempre detrás de mí. Pero ahora, ese seguro era mi barrera. Rogelio golpeó el vidrio con la palma de la mano, gritando algo que no pude escuchar por el ruido de la tormenta, pero leí sus labios perfectamente. «¡Abre! ¡Abre la puerta!». Me miró a los ojos. Yo estaba al otro lado, a solo unos centímetros, separada por el doble acristalamiento. No me moví. No hice el ademán de girar el seguro. Simplemente lo miré. Él volvió a golpear, más fuerte esta vez, desesperado porque el granizo empezaba a caer, piedras de hielo del tamaño de canicas que golpeaban sus cabezas y sus preciosos cuerpos jóvenes. «Mamá, abre», gritó Vanessa, pegando su cara al vidrio, con el maquillaje escurriéndosele por las mejillas. Fue en ese momento que recordé sus palabras. Aquí es solo para jóvenes. Bueno, si el patio es para los jóvenes, la casa es para la dueña. Y la dueña estaba seca. Levanté mi mano despacio, no para abrir, sino para tocar el panel de control en la pared junto a la puerta. Mis dedos, esos que según ellos ya no servían para nada, pulsaron con firmeza el botón que decía «Cierre de seguridad, tormenta». Un zumbido mecánico comenzó a sonar. Desde la parte superior del marco de la puerta corrediza, la pesada persiana metálica de seguridad comenzó a descender, lenta, inexorablemente. Los ojos de Rogelio se abrieron como platos. Dejó de golpear el vidrio y se quedó paralizado viendo cómo la lámina de metal bajaba, centímetro a centímetro, interponiéndose entre su fiesta arruinada y mi santuario. «¡Suegra! ¡No! Se va a mojar todo», gritó él, entendiendo por fin lo que estaba pasando. Yo no sonreí. No hacía falta. Solo lo miré fijamente mientras la persiana bajaba a la altura de sus ojos, luego de su nariz, luego de su boca abierta, hasta que el clac final selló la casa por completo. La oscuridad se hizo en la sala al bajar la persiana, pero yo no encendí la luz. Me quedé allí, en la penumbra, escuchando el golpeteo furioso de la lluvia y los gritos ahogados y lejanos que venían del patio. Ya no los veía, y lo más importante, ellos ya no podían verme a mí. Caminé de regreso a mi habitación, sintiendo una extraña calma en el pecho. Me senté de nuevo en mi sillón. El noticiero seguía hablando de la tormenta, advirtiendo que duraría al menos 2 horas. 2 horas de agua, viento y granizo. Miré mis manos. Ya no temblaban. Eran las manos de una mujer que había trabajado toda su vida. Manos fuertes, manos capaces. Manos que acababan de dar la lección más importante de la tarde sin decir una sola palabra. Tomé mi tableta electrónica para revisar mis cuentas bancarias. Había una transferencia pendiente que llevaba días dudando si hacer o no. El pago del seguro del auto de Rogelio, que estaba a mi nombre. Cancelé la operación con un simple toque de mi dedo índice. Afuera, la tormenta rugía con fuerza, pero aquí adentro, el silencio era mío. Y apenas estaba empezando a disfrutarlo cuando escuché que intentaban forzar la puerta de servicio, la que da a la cocina. Sonreí para mis adentros. Olvidaron que esa puerta tiene una tranca de hierro que mandé instalar hace 10 años, después de que robaron en la casa del vecino. Me acomodé mejor en el sillón y subí el volumen del televisor. Iba a ser una tarde larga, y por primera vez en mucho tiempo yo tenía el control remoto de todo lo que importaba. El sonido del granizo golpeando las persianas metálicas de seguridad era ensordecedor, como si un ejército de pequeños soldados estuviera arrojando piedras contra mi fortaleza. Pero aquí adentro, en el pasillo que conecta la sala con las habitaciones, el ruido se sentía lejano, amortiguado por la calidad de los materiales que mi esposo y yo elegimos hace décadas. Caminé despacio, sintiendo la frescura del piso de mármol bajo mis pies descalzos.
No había culpa en mi pecho, solo una curiosidad clínica, fría, similar a la que sentía cuando revisaba el inventario de mi empresa y descubría que faltaban cajas de vino. Me dirigí a la cocina, no porque tuviera hambre, sino porque allí estaba el monitor central de las cámaras de seguridad. Si ellos creían que por ser vieja no entendía de tecnología, estaban muy equivocados. Yo fui quien insistió en instalar las cámaras perimetrales cuando la inseguridad en el barrio aumentó. Rogelio se había burlado entonces, diciendo que era paranoia de anciana. Ahora, esas cámaras eran mis ojos. Toqué la pantalla con el dedo índice. La imagen parpadeó un segundo y luego se estabilizó en blanco y negro, con ese tono verdoso de la visión nocturna. Lo que vi me hizo enderezar aún más la espalda. El patio era un desastre. La tormenta había transformado mi jardín de revista en un pantano. La pérgola, esa estructura de madera bajo la cual Rogelio se sentía el rey del asado, apenas los protegía. El viento lateral metía la lluvia por todas partes. Pude ver a los amigos de mi yerno, esos muchachos que minutos antes se reían de mi edad, apiñados como pollos mojados, tratando de cubrirse con los cojines de mis muebles de exterior, que por cierto, iban a quedar arruinados. Y se suma en la imagen pellizcando la pantalla. Allí estaba Rogelio, golpeando la puerta de servicio con el puño, gritando algo que los micrófonos de la cámara apenas captaban entre el estruendo del viento. Vanessa estaba a su lado, abrazada a sí misma, temblando. Su maquillaje perfecto debía ser un recuerdo lejano. Por un segundo, el instinto maternal quiso traicionarme. Ver a una hija sufrir siempre duele, pero luego recordé su silencio. Ese silencio cómplice cuando su marido me mandó a encerrarme con mi novela. Ese silencio pesaba más que 1000 tormentas. Aquí es solo para jóvenes, murmuré para mí misma, repitiendo su sentencia. Pues bien, que la juventud les diera calor, porque yo no iba a gastar ni un vatio de mi calefacción en ellos esta noche. Dejé la cocina y me dirigí a mi despacho. Hacía meses que no entraba allí con un propósito real. Desde que me jubilé, Rogelio había ido colonizando ese espacio, llenándolo de cajas con repuestos de autos, revistas deportivas y trofeos de torneos de fútbol amateur. Ver mis estanterías de caoba, donde antes reposaban mis libros de contabilidad y gestión empresarial, invadidas por su desorden, me provocó una punzada de ira que no había notado antes. Había dejado que me desplazaran. Había cedido territorio centímetro a centímetro, pensando que eso era lo que hacían las buenas madres y las suegras prudentes. ¡Qué estupidez! Aparté de un manotazo una pila de gorras de béisbol que estaba sobre mi escritorio y abrí el cajón inferior, el que siempre mantenía cerrado con llave. La llave la llevaba colgada al cuello, bajo la blusa, junto a mi escapulario. Era una llave pequeña, dorada, que abría la caja fuerte empotrada en el suelo. Me arrodillé, sintiendo un crujido en las rodillas que decidí ignorar. Al abrir la caja de seguridad, el olor a papel antiguo y a metal frío me recibió como un viejo amigo. Allí no había joyas ni dinero en efectivo. Eso estaba en el banco. Allí estaba mi verdadero poder, el que ellos ignoraban o preferían olvidar. Saqué una carpeta de cuero negro y un objeto que creía perdido. Mi vieja pluma fuente de tinta negra, pesada, de cuerpo grueso, con la que firmé cada contrato importante de mi vida. La destapé. Aún tenía tinta. Me senté en el sillón giratorio, ese que Rogelio decía que era muy anticuado y que quería cambiar por una silla gamer de colores chillones. Abrí la carpeta. Lo primero que vi fue la escritura pública de la casa. Mi nombre, Jacinta Elena Morales, estaba allí, claro y fuerte, como única propietaria tras la muerte de mi esposo. Pero lo más importante no era eso. Lo más importante era el documento que estaba debajo. El contrato de préstamo privado que le hice a Rogelio hace 2 años para su emprendimiento de compra-venta de autos. Un emprendimiento que, hasta donde yo sabía, no había dado ni un peso de ganancia, pero que le permitía comprar carne de primera y cervezas importadas. Leí las cláusulas. En caso de incumplimiento de pago por 3 meses consecutivos, la acreedora, yo, tiene derecho a ejecutar garantías. Rogelio llevaba 5 meses sin pagarme ni los intereses, siempre con la excusa de que el mercado está lento. Suegra, téngame paciencia. Y yo, la tonta, la vieja inútil,
Había tenido paciencia. Tomé la pluma fuente. El peso del instrumento en mi mano me hizo sentir viva de nuevo. No era la mano temblorosa de una anciana asustada. Era la mano de la mujer que levantó un negocio desde cero, mientras criaba a una hija y cuidaba a un marido enfermo. Se acabó la paciencia, dije en voz alta. Empecé a hacer números en una hoja en blanco, no solo el préstamo. Empecé a sumar mentalmente los gastos de la casa que yo cubría al 100%. Luz, agua, internet, el servicio de limpieza que lavaba los calzoncillos de Rogelio, la comida que llenaba el refrigerador y que ellos devoraban sin preguntar. La cifra que apareció en el papel era escandalosa. Durante 2 años había estado subvencionando su estilo de vida de jóvenes exitosos, mientras ellos me trataban como a un mueble viejo que estorba en el pasillo. Me recosté en el sillón y cerré los ojos un momento. ¿Cómo había permitido esto? La respuesta era dolorosa pero simple: miedo a la soledad. Cuando mi esposo murió, el silencio de esta casa enorme me aterraba. Cuando Vanessa propuso mudarse, por un tiempo, para acompañarme, sentí alivio. Creí que sería como antes, nosotras dos contra el mundo, con el añadido de un yerno que parecía simpático. Pero la dinámica cambió sutilmente. Al principio eran bromas sobre mis manías de limpieza. Luego, críticas sobre cómo cocinaba. Después, la toma de decisiones sin consultarme. Cambiar el color de la sala, podar mis rosales porque atraían abejas, invitar gente a deshoras. Me fui haciendo pequeña para que ellos cupieran. Me fui callando para no ser la suegra bruja. Y en ese proceso de encogerme, ellos se agigantaron, alimentándose de mi espacio y de mi bondad. Abrí los ojos y miré la cámara de seguridad en mi tableta nuevamente. La lluvia no cesaba. Rogelio estaba ahora intentando forzar una de las ventanas laterales, pero las persianas metálicas estaban bajadas hasta el suelo. Era inútil. Lo vi patear la pared de frustración. Me levanté y fui a la cocina a prepararme un café. No cualquier café. Saqué la olla de barro que guardaba en la alacena alta, esa que Vanessa decía que ocupaba mucho espacio, y puse agua a hervir con canela y piloncillo. El aroma dulce y especiado comenzó a llenar la cocina. Un olor a hogar, a tradición, a mi tierra. Mientras el café hervía, escuché el teléfono fijo sonar. Lo ignoré. Sonó el timbre de la puerta principal, insistente, desesperado. Lo ignoré. Sabía que eran ellos. Probablemente habían dado la vuelta a la casa bajo la tormenta para intentar entrar por el frente. Pero la puerta principal era de roble macizo con doble cerradura. Me serví el café en mi taza favorita, una de cerámica gruesa pintada a mano que compré en un viaje a Oaxaca hace 20 años. El calor de la taza entre mis manos me reconfortó. Di un sorbo largo, dejando que el sabor dulce y fuerte me despertara los sentidos. Caminé hacia la sala principal, esa que estaba en penumbra por las persianas cerradas. Me senté en el sofá, con mi café en una mano y mi tableta en la otra. Me sentía como una directora de orquesta antes de iniciar el concierto, o mejor dicho, como una generala revisando el campo de batalla desde la colina. Ellos creían que mi poder residía en mi capacidad de cocinar o de cuidar nietos que aún no existían. No entendían que mi poder era estructural. Esta casa respiraba porque yo pagaba las facturas. Ellos navegaban en Internet porque yo pagaba la fibra óptica. Ellos comían porque yo hacía el mercado. Miré el router de Internet que parpadeaba alegremente en la esquina del mueble de televisión. Rogelio se pasaba el día conectado, jugando en línea o viendo videos, consumiendo un ancho de banda que yo pagaba religiosamente. Dejé la taza en la mesa de centro y tomé mi celular. Entré a la aplicación de gestión del proveedor de Internet. Era una app sencilla que el técnico me había enseñado a usar cuando instalaron el servicio. Por si algún día necesita reiniciar el módem, señora. Pero yo, curiosa por naturaleza, había explorado todas las funciones. Busqué la lista de dispositivos conectados. Había más de 15. iPhone de Vanessa, laptop Rogelio, consola de juegos y un montón de dispositivo desconocido, que seguramente eran los celulares de los invitados que ahora se mojaban afuera. Con una calma que me asustó un poco, seleccioné la opción Control parental y luego pausar Internet para todos los dispositivos excepto este. Confirmé la acción. En la pantalla de las cámaras de seguridad
Vi cómo varios de los invitados sacaban sus celulares, los miraban con confusión y los agitaban, como si eso fuera a traer la señal de vuelta. Rogelio, que estaba tratando de llamar a alguien. ¿Un cerrajero? ¿La policía? Miró su teléfono con incredulidad y luego gritó algo al cielo. Sonreí. Sin Wi-Fi, su fiesta de jóvenes estaba oficialmente muerta, incluso si lograban encontrar un techo seco en algún lugar. Pero eso era solo el comienzo. El corte de Internet era una molestia. Lo que venía después sería una cirugía mayor. Volví a mi despacho con el café en la mano. Me senté frente al escritorio y abrí de nuevo la carpeta negra. Saqué una hoja de papel membretado, de ese papel grueso y elegante que ya casi no se usa. Tomé mi pluma fuente. No iba a gritarles, no iba a salir a pelear bajo la lluvia y arriesgarme a una neumonía. Mi batalla sería silenciosa, escrita y legal. Empecé a redactar. A la atención de los ocupantes temporales de la propiedad ubicada en... Mi letra era cursiva, firme, angulosa. Las palabras fluían con una claridad que no había sentido en años. Estaba redactando un memorándum. No era un memorándum. Era un aviso de desalojo disfrazado de nuevas normas de convivencia. Pero sabía que Rogelio, con su orgullo de macho herido, no aceptaría las nuevas normas. Y eso era exactamente lo que yo quería. Quería que se fueran, pero quería que fuera su decisión, o al menos que sintieran que no tenían otra opción. El sonido de la lluvia cambió ligeramente. El granizo había parado, pero el aguacero continuaba con una constancia deprimente. Miré el reloj de pared. Habían pasado 45 minutos desde que cerré la puerta. 45 minutos en los que Jacinta, la vieja inútil, había muerto, y Jacinta, la dueña y señora, había resucitado. Escuché un ruido fuerte en la puerta principal. Golpes secos, metálicos. Estaban usando algo para golpear la madera. Quizás una piedra del jardín o una herramienta de la parrilla. Me levanté despacio, sin derramar ni una gota de mi café. Caminé hacia el recibidor. Podía sentir la vibración de los golpes en el piso. «¡Abre, maldita sea!». Escuché la voz de Rogelio, ronca, distorsionada por la madera gruesa. «Sé que estás ahí. Esto es ilegal. Te voy a demandar por secuestro». ¿Secuestro? Pobre imbécil. Estaban en mi jardín, con salida libre a la calle a través del portón lateral que nunca cerraba con llave porque estaba oxidado. Podían irse cuando quisieran. Solo no podían entrar aquí. Me acerqué a la puerta, pero no para abrir. Me acerqué para asegurarme de que el cerrojo superior, ese que solo se puede poner desde dentro, estuviera bien echado. Lo estaba. La ignorancia es atrevida, susurré, apoyando la frente contra la madera fresca. Regresé a la sala. La noche iba a ser larga y yo tenía mucho que planificar. Mañana por la mañana, cuando la tormenta pasara y el sol saliera, ellos se encontrarían con una realidad muy diferente. La cerradura de la puerta no sería el único código que habría cambiado. Me senté de nuevo y tomé la carpeta. Había otro documento que necesitaba revisar: el testamento. Hacía 5 años que lo había redactado, dejando todo a Vanessa. Para mi amada hija, luz de mis ojos. Taché la frase «luz de mis ojos» con una línea negra, gruesa y definitiva. La tinta brilló húmeda bajo la luz de la lámpara de lectura. Aún no sabía a quién le dejaría mi patrimonio, quizás a una fundación de gatos o a la iglesia, o me lo gastaría todo en viajes de lujo para la tercera edad. Pero de lo que estaba segura era de que el futuro de Rogelio acababa de volverse mucho más oscuro que la tormenta que tenía encima. Miré por última vez la pantalla de las cámaras. Se habían rendido. Los veía caminando hacia el portón lateral, arrastrando las hieleras, empapados, derrotados. Se iban. Probablemente a casa de algún amigo o a un hotel barato, si es que Rogelio tenía crédito en sus tarjetas, cosa que dudaba. La casa quedó en un silencio absoluto, solo roto por el suave zumbido del refrigerador y mi propia respiración tranquila. Tomé un sorbo final de mi café de olla. Estaba dulce, perfecto. La verdadera tormenta para ellos no era la lluvia. La verdadera tormenta empezaría mañana a las 8 de la mañana, cuando yo hiciera mi primera llamada al banco. La mañana siguiente llegó con una calma engañosa, de esas que huelen a tierra mojada y a limpieza forzada.
Me levanté a las 6, como siempre, ignorando el dolor sordo en mi espalda baja. No había tiempo para achaques. Mientras el sol empezaba a secar los charcos del patio, yo ya estaba marcando el número de don Anselmo, el cerrajero que atendía mi empresa de banquetes desde hacía 20 años. Buenos días, doña Jacinta. ¿Tan temprano y con urgencias? Su voz rasposa me sonó a gloria. Necesito cambiar los bombines de la entrada principal, la de servicio y el portón del garaje, Anselmo. Y lo necesito para allá. Pago el triple por la urgencia de domingo. No hizo preguntas. La gente de mi generación sabe que cuando una mujer seria pide cambiar cerraduras un domingo al amanecer, no es por capricho, es por supervivencia. Mientras él llegaba, me dediqué a limpiar la casa, pero no con escoba y trapeador. Me senté en la mesa del comedor con mi tableta y una lista de teléfonos que había recopilado durante la noche. La casa estaba en silencio, un silencio distinto al de ayer. Ya no era el silencio de la soledad, sino el de la estrategia. Me sentía como en los viejos tiempos, antes de un gran evento de 500 personas, revisando que cada cubierto estuviera en su lugar. Solo que esta vez, el evento era mi propia vida, y el menú principal era la dignidad fría. Anselmo llegó a las 7:30. El sonido del taladro perforando el metal de la puerta principal fue música para mis oídos. Mientras él trabajaba, yo observaba el patio trasero a través del cristal. El desastre era monumental. Botellas rotas, servilletas pegadas al pasto como papel maché, la parrilla volcada. Pero lo que más me llamó la atención fue ver la camioneta de Rogelio estacionada en la calle, bloqueando parcialmente mi entrada. Habían vuelto. No tocaron el timbre de inmediato. Seguramente estaban durmiendo la mona en el coche o discutiendo. Aproveché ese tiempo. Fui a la cocina, abrí el refrigerador y saqué los tuppers con la comida que había preparado para la semana. No para ellos, claro. Empecé a vaciar el contenido de los envases que Vanessa solía llevarse al trabajo sin pedir permiso. El guiso de carne, la sopa de pasta, las salsas caseras. Todo se fue por el triturador de basura. El ruido mecánico del aparato tragándose mi esfuerzo culinario fue extrañamente satisfactorio. Si esta casa ya no era un hogar para ellos, tampoco sería un restaurante gratuito. A las 9 en punto, escuché el primer intento. La llave de Rogelio entró en la cerradura, giró y se topó con la resistencia del nuevo mecanismo. Hubo una pausa. Luego, el sonido metálico de la llave siendo forzada, sacudida con impaciencia. «Maldita sea», escuché su voz amortiguada. «Vanessa, tu llave. La mía no gira». Luego vino el intento de Vanessa. El mismo resultado. El silencio de confusión duró unos segundos, seguido de golpes secos en la puerta. «Mamá, mamá, abre. Se trabó la chapa». Yo estaba sentada en el sillón de la sala, con una taza de té de manzanilla en la mano, mirando la puerta como quien mira una pintura abstracta. No me moví. Dejé que golpearan un poco más. Quería que sintieran el frío de la madera, la dureza del roble que separa el afuera del adentro. Después de 5 minutos de aporreos y gritos, mi celular vibró. Era Vanessa. Lo dejé sonar hasta que entró al buzón de voz. Luego llamó Rogelio. Rechacé la llamada y procedí con la siguiente fase de mi plan. La asfixia logística. Abrí la aplicación del banco. Rogelio tenía una tarjeta de crédito adicional a mi cuenta, una extensión que le di para emergencias de la casa y que él usaba para gasolina, cigarros y cenas con amigos. Vi los movimientos pendientes de ayer. 300 pesos en una licorería, 500 en una tienda de conveniencia. Con un movimiento preciso de mi dedo índice, seleccioné la tarjeta. Opción: bloquear por robo o extravío. Confirmar. En ese instante, me imaginé la cara de Rogelio la próxima vez que intentara pasar el plástico y la terminal le escupiera un denegada. No era crueldad, era educación financiera básica. Si no aportas, no gastas. Los golpes en la puerta cesaron. Me asomé discretamente por la persiana de la ventana lateral. Estaban caminando hacia el garaje. Rogelio manoteaba al aire, rojo de ira, mientras Vanessa se frotaba los brazos, todavía con la ropa húmeda y arrugada de la noche anterior. Se veían patéticos, despojados de esa aura de superioridad juvenil que ostentaban ayer. Sin su música y sus amigos, solo eran 2 adultos irresponsables enfrentándose a una mañana de domingo sin techo.
Intentaron abrir el portón eléctrico del garaje con el control remoto que llevaban en el auto. El motor no respondió. Yo había desconectado la alimentación eléctrica del sistema desde el panel de fusibles. Rogelio bajó del auto y empezó a jalonear la reja manualmente, pero el seguro interno estaba puesto. Fue entonces cuando decidí que era hora de hacer acto de presencia. No iba a abrirles, pero necesitaban saber que esto no era un accidente mecánico. Salí por la puerta de la cocina que da al pasillo lateral, protegida por una reja de hierro forjado que llegaba hasta el techo. Caminé despacio hasta quedar visible, pero segura detrás de los barrotes. Me vieron de inmediato. Rogelio corrió hacia la reja con los ojos inyectados en sangre. ¡Suegra! ¿Qué le pasa a esta casa? Nada funciona. Ábranos el portón para meter la camioneta. Nos estamos muriendo de frío, gritó, agarrando los barrotes como un preso desesperado. Vanessa se acercó más despacio, con la cabeza baja. Al menos ella tenía la decencia de sentir vergüenza. «Buenos días», dije, con un tono de voz tan plano y profesional que hasta yo me sorprendí. No era la voz de su madre, era la voz de la dueña. «La casa está en mantenimiento, cerrada por inventario y reparaciones». «¿De qué estás hablando, mamá?», gimió Vanessa, acercándose a la reja. «Por favor, déjanos entrar. Necesito bañarme, tengo jaqueca». Lo de ayer fue... Se nos salió de las manos. ¿Sí? Perdón. Ya, abre. Me ajusté el chal sobre los hombros. La miré a los ojos y vi a la niña que solía manipularme con berrinches. Pero esa niña ya tenía 35 años. Lo de ayer no fue un accidente, Vanessa. Fue una declaración de principios. Rogelio fue muy claro. Su espacio es para jóvenes, y yo estoy respetando eso. He decidido que mi casa, esta casa de vieja, no es adecuada para su estilo de vida vibrante. Rogelio soltó una risa nerviosa, incrédula. «Ay, por favor, señora, no sea dramática, fue un chiste. Ábranos ya, tengo que entrar al baño y sacar ropa limpia». No estoy para sus juegos mentales de anciana senil. Esa fue la gota que derramó el vaso, o mejor dicho, la que confirmó mi sentencia. Anciana senil. Tienes razón, Rogelio. A esta edad uno olvida cosas. Por ejemplo, olvidé por qué he estado pagando el seguro de tu camioneta durante 2 años, o por qué pago tus planes de celular. Pero esta mañana, gracias a Dios, recuperé la memoria. Saqué de mi bolsillo un sobre blanco, sellado. Lo deslicé entre los barrotes de la reja. Cayó al suelo, justo a los pies de Rogelio. «¿Qué es esto?», preguntó él, mirándolo con desconfianza. «Es la factura de los daños al jardín, la limpieza especializada que vendrá mañana y el costo de las cerraduras nuevas. Ah, y una copia del contrato de arrendamiento que nunca firmaron, pero que ahora vamos a ejecutar bajo la ley de ocupación precaria». Rogelio se agachó y recogió el sobre, rompiéndolo con brusquedad. Sus ojos recorrieron el papel y su mandíbula se tensó. «¡Estás loca! No puedes cobrarnos por vivir en casa de tu hija», bramó, arrugando el papel. «Vanessa, dile algo a tu madre». Vanessa me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de incomodidad. Ella quería que yo cediera para que su marido dejara de gritar. Quería la paz barata, la que se compra con mi sumisión. «Mamá, por favor», empezó ella. «No, Vanessa», la corté en seco. «Ustedes dijeron que aquí era solo para jóvenes. Perfecto. El mundo allá afuera es muy grande y está lleno de oportunidades para gente joven y fuerte como ustedes. Busquen un lugar donde las reglas las pongan ustedes y donde las facturas también las paguen ustedes». Di media vuelta para regresar a la cocina. «¡No te atrevas a darnos la espalda!», gritó Rogelio golpeando la reja con el puño. «Mi ropa está ahí adentro, mis documentos, mis trofeos». Me detuve y giré la cabeza lentamente. «Tus cosas estarán en cajas, en la banqueta, a las 12 del día. Si no estás aquí para recogerlas, llamaré al servicio de recolección de basura municipal». Y Rogelio, hice una pausa para asegurarme de que me escuchara bien. «Intenta forzar una sola cerradura más y llamaré a la policía. Tengo las grabaciones de seguridad de anoche y de esta mañana. Allanamiento de morada y daños a propiedad privada. Tú tienes antecedentes por riñas, ¿verdad? No creo que te convenga una patrulla aquí». La mención de sus antecedentes,
Un pequeño secreto sucio de su juventud, que Vanessa me había confiado en un momento de debilidad, funcionó como un interruptor. Rogelio palideció. Se quedó mudo, con la boca abierta, procesando que la vieja inútil sabía mucho más de lo que aparentaba. Regresé a la casa y cerré la puerta de la cocina con doble llave. Mis manos no temblaban. Mi corazón latía a un ritmo constante, fuerte. Me sentía poderosa, pero no eufórica. Esto era un trabajo, y apenas estaba a la mitad. Fui a la habitación de huéspedes, la que ellos ocupaban. El olor a encierro, a ropa sucia y a desodorante barato me golpeó la nariz. Era un caos. Ropa tirada por todas partes, platos con restos de comida bajo la cama, toallas húmedas sobre los muebles de madera fina. Respiré hondo. No iba a ponerme a llorar por el estado de mi casa. Iba a empacar. Saqué las cajas de cartón que guardaba en el desván. Cajas grandes, de uso industrial. Empecé a meter sus cosas sin miramientos. No doblé la ropa. No emparejé los calcetines. Todo iba adentro como caía. Los trofeos de plástico de Rogelio, sus gorras, los zapatos de tacón de Vanessa, sus maquillajes caros. Mientras llenaba la tercera caja, encontré algo debajo del colchón. Una carpeta azul. La curiosidad pudo más que la prisa. La abrí. Eran folletos de asilos. Residencia o Caso Feliz. Hogar Geriátrico La Paz. Y junto a los folletos, unos garabatos en una hoja de cuaderno con la letra de Vanessa. Venta de la casa, 4 millones aprox. Costo mensual asilo, 15,000. Ganancia neta. El aire se me escapó de los pulmones. Me tuve que sentar en el borde de la cama deshecha. No solo me querían fuera de mi patio, me querían fuera de mi vida. Estaban planeando venderme, deshacerse de mí como quien se deshace de un perro viejo, para quedarse con el dinero de la venta de mi casa. La tristeza inicial duró lo que tarda un cerillo en consumirse, y luego dio paso a una llamarada de furia fría, blanca y pura. Hasta ese momento había pensado en darles una lección, quizás dejarlos fuera unos días para que valoraran lo que tenían. Pero al ver esos números, al ver cómo habían calculado el precio de mi libertad y de mi legado, comprendí que la guerra era total. Me levanté. Ya no me dolía la espalda. Ya no me pesaban los años. Tomé la carpeta azul y la metí en mi propia caja de seguridad. Esa sería mi evidencia, mi recordatorio de por qué no podía tener piedad. Terminé de empacar sus cosas en tiempo récord. 12 cajas selladas con cinta canela gruesa. Las arrastré una a una hasta la entrada del garaje. Pesaban, pero la adrenalina es una droga maravillosa. A las 11:30 llamé a un servicio de fletes local. Buenas tardes. Necesito un camión pequeño para trasladar unas cajas. Sí, es urgente. No, no van muy lejos. Van a la calle. Sí, a la banqueta de enfrente. Mientras esperaba el camión, me preparé un sándwich. Comí con apetito, saboreando cada bocado. Miré el reloj. Faltaban 10 minutos para las 12. Salí de nuevo al patio lateral. Rogelio y Vanessa seguían allí, sentados en la banqueta, bajo la sombra escasa de un árbol de la calle. Parecían dos náufragos esperando un rescate que no llegaría. Cuando vieron llegar el camión de fletes, se pusieron de pie, esperanzados, pensando quizás que yo les enviaba sus muebles para una mudanza digna. Abrí el portón eléctrico del garaje. Había vuelto a conectar la energía solo para esto. Los mozos del flete comenzaron a sacar las cajas y a dejarlas en la acera, justo donde ellos estaban parados. ¿Qué es esto?, gritó Vanessa, viendo cómo sus vestidos de seda asomaban por una caja mal cerrada. Salí hasta el límite de mi propiedad, justo donde terminan mis baldosas y empieza el cemento público. Ahí está todo, dije, cruzándome de brazos. Revisen si quieren, no falta nada material. Lo que falta, lo que perdieron para siempre, no cabe en una caja. Rogelio dio un paso hacia mí, amenazante. Esto es ilegal. Te voy a demandar. Esa casa es herencia de mi esposa. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, afilada. La herencia es para cuando uno se muere, Rogelio. Y yo estoy más viva que nunca. Saqué mi celular y tomé una foto de ellos rodeados de cajas en la calle. Por cierto, añadí, mientras el camión de fletes se alejaba, acabo de cambiar mi testamento. Y también acabo de enviar esa foto al grupo de WhatsApp de la familia,
con una nota explicativa sobre los folletos del asilo que encontré bajo su cama. Creo que tu tía Gertrudis ya lo vio. Está escribiendo. La cara de Vanessa se descompuso. Sabía que el juicio social de la familia sería más rápido y brutal que cualquier tormenta. Cerré el portón metálico lentamente, disfrutando del sonido del motor eléctrico que sellaba mi fortaleza. Justo antes de que se cerrara por completo, escuché el grito ahogado de mi hija, pero esta vez no me detuve. Regresé a mi despacho. Había un último cabo suelto que atar. Mi empresa. La había dejado en manos de un administrador para descansar, pero estaba claro que el descanso se había terminado. Tomé el teléfono y marqué el número de mi antiguo socio. Ricardo, soy Jacinta. Sí, la misma. Escúchame bien. Prepárate, porque voy a volver. Y voy a volver con hambre. Colgué y miré por la ventana. El cielo estaba completamente despejado, de un azul insultante. Era un día precioso para empezar de nuevo. El teléfono sobre la mesa de centro no paraba de vibrar. Parecía un insecto furioso tratando de liberarse, zumbando contra la madera barnizada. No era una llamada, eran notificaciones. Cientos de ellas. El grupo de WhatsApp, Familia Unida, ese mismo que solía llenarse de memes de buenos días, con piolines y oraciones mal escritas, se había transformado en un tribunal de la Inquisición en cuestión de minutos. Me serví otro poco de té, con la calma de quien observa una demolición programada desde una distancia segura. No necesitaba leer los mensajes para saber lo que decían. Mi hermana Gertrudis, que tiene la lengua más afilada que un cuchillo de carnicero, seguramente ya había reenviado la foto de los folletos del asilo a sus hijos, y estos a sus primos. La noticia de que la pobre tía Jacinta iba a ser desechada como un trasto viejo para vender su casa había corrido como la pólvora. Desde mi ventana, protegida por las cortinas de encaje, vi cómo Vanessa miraba su celular en la acera. Su rostro pasó de la indignación al pánico absoluto. Rogelio, a su lado, manoteaba al aire, gritándole a la pantalla de su propio teléfono, probablemente intentando borrar mensajes o dar explicaciones que nadie le iba a creer. El pez por la boca muere, y el yerno por el WhatsApp, murmuré, tomando un sorbo de mi té. Pero Rogelio no era de los que se rinden con dignidad. Su arrogancia era una enfermedad crónica que le impedía ver la realidad. Lo vi caminar hacia su camioneta, sacar algo de la guantera y volver hacia mi portón con aire de mariscal de campo. Marcó un número, puso el altavoz y esperó, mirando desafiante hacia la cámara de seguridad que él sabía que yo estaba monitoreando. Minutos después, una patrulla de la policía municipal se detuvo frente a la casa con las luces girando en silencio. Ahí estaba su jugada. Quería asustarme. Quería usar la ley, o lo que él entendía por ley, para forzar su entrada. Creía que ver un uniforme me haría temblar las rodillas y correr a abrirle, pidiendo perdón por ser una vieja rebelde. Me levanté del sillón. No sentí miedo. Sentí esa claridad fría que me acompañaba cuando tenía que despedir a un empleado que había robado en la empresa. Fui a mi despacho y abrí el cajón del escritorio. No saqué un arma, por supuesto. Saqué algo mucho más letal en estas circunstancias. Una carpeta de archivo color manila, vieja y desgastada por los bordes, y mi libreta de contactos, una de esas antiguas de piel roja con las letras del abecedario en pestañas negras. Caminé hacia la puerta principal. Me aseguré de llevar mis lentes puestos, colgados de una cadena dorada, y de que mi ropa estuviera impecable. La imagen lo es todo. Abrí la puerta de madera maciza y luego la reja de seguridad, saliendo al porche, pero manteniéndome dentro de mi propiedad, detrás de la verja del jardín delantero. El oficial que bajó de la patrulla era un hombre robusto, con bigote espeso y cara de pocos amigos. Rogelio se le abalanzó inmediatamente, señalándome con el dedo como si yo fuera una delincuente. «Oficial, esa mujer nos ha echado ilegalmente», gritaba Rogelio, escupiendo saliva en su desesperación. «Es una anciana senil. Tiene nuestras pertenencias secuestradas. Exijo que nos deje entrar. Vivimos ahí». El policía se ajustó el cinturón y caminó hacia la reja. Vanessa se quedó atrás, sollozando, tapándose la cara con las manos, avergonzada de que los vecinos empezaran a asomarse por las ventanas. Cuando el oficial estuvo a 2 metros de mí, se detuvo en seco.
Entornó los ojos bajo la visera de su gorra y su expresión dura se transformó en una de sorpresa genuina. «¿Doña Jacinta?», preguntó, bajando el tono de voz. Sonreí. Una sonrisa educada, maternal, pero firme. «Buenas tardes, oficial Ramírez. ¿Cómo sigue su madre de la operación de cadera? Recuerdo que le envié unos caldos de gallina el mes pasado». Rogelio se quedó petrificado. Miró al policía y luego a mí, sin entender qué estaba pasando. «Sí, doña Jacinta, muchas gracias. Ya está caminando mejor», respondió Ramírez, quitándose la gorra por respeto. «Disculpe la molestia. Este joven reportó un despojo violento y una situación de riesgo con una persona de la tercera edad incapacitada». Solté una risa suave, seca. «¿Incapacitada? Oficial, acabo de terminar mi inventario fiscal. Lo que ve aquí no es un despojo. Es un desalojo por incumplimiento de contrato y, lamentablemente, un intento de fraude procesal por parte de estos muchachos». Saqué los documentos de la carpeta Manila. Aquí está la escritura de la propiedad. Única dueña. Aquí están las facturas de todos los servicios a mi nombre. Y aquí, levanté los folletos del asilo y la hoja con los cálculos de Vanessa. Está la evidencia de que estas personas, a las que acogí por caridad familiar, estaban conspirando para declararme incompetente y vender mi casa. El oficial Ramírez tomó los papeles a través de los barrotes. Los revisó brevemente. Su rostro se endureció de nuevo, pero esta vez la mirada de reproche no era para mí. Se giró lentamente hacia Rogelio. «Joven, aquí dice que usted no paga renta, que es un invitado, y por lo que veo en la calle, sus cosas ya fueron entregadas. Pero llevamos 2 años viviendo ahí. Tenemos derechos», chilló Rogelio perdiendo la compostura. «Ella no puede hacernos esto. Es mi suegra. Lo que es ella es la dueña», dijo Ramírez, devolviéndome los papeles con delicadeza. «Y si ella dice que ustedes no entran, no entran. Si insisten en molestar, tendré que llevarlos por alteración del orden público. Y doña Jacinta es una ciudadana muy respetada en este municipio. No le recomiendo buscarse problemas con ella». Rogelio se puso rojo, de un color que rivalizaba con los ladrillos de mi fachada. Intentó dar un paso adelante en un gesto de intimidación física puramente instintivo. «Usted no sabe quién soy yo», bramó Rogelio. «Voy a llamar a mi abogado». Esto es un abuso de autoridad. Fue mi turno. Abrí mi libreta roja, esa que había cuidado durante 40 años de carrera. «Adelante, Rogelio. Llama al licenciado Montemayor. Supongo que es a él a quien piensas llamar, ¿verdad? Es el único abogado barato que conoces del club de fútbol». Rogelio se detuvo, con el teléfono en la mano. «¿Cómo sabes?» «Lo sé porque Montemayor fue el que redactó los contratos de mi empresa hace 15 años», dije, disfrutando cada sílaba. «Y también sé que le debes 3,000 pesos de una consulta del año pasado. Si lo llamas, lo más probable es que te cobre antes de decirte hola. Pero si quieres, yo puedo llamarlo. Tengo su número personal aquí. Seguro le encantará saber que estás tratando de estafar a su antigua clienta». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pájaros parecieron callarse para escuchar la derrota de mi yerno. La vieja inútil no solo tenía las llaves de la casa, tenía las llaves de la ciudad. Vanessa se acercó a la reja, con los ojos hinchados. Ya no había rastro de la mujer altanera que me mandaba a mi cuarto. Ahora era una niña asustada que acababa de darse cuenta de que el mundo es un lugar frío sin el abrigo de mamá. «Mamá, por favor», susurró, agarrando los barrotes fríos. «No tenemos a dónde ir. Rogelio no tiene liquidez ahora mismo. Solo déjanos entrar por hoy. Te prometo que buscaremos algo mañana. No nos hagas esto frente a los vecinos». La miré. Realmente la miré. Vi mis propios ojos en su cara, pero sin la fuerza que había detrás de los míos. Había criado a una mujer que prefería ser la sombra de un idiota que la dueña de su propio destino. Y eso me dolía más que cualquier traición. La vergüenza, Vanessa, es algo que se siente cuando uno hace algo malo, no cuando uno recibe las consecuencias. Le dije, con voz suave pero firme. «Ustedes no pensaron en mi vergüenza cuando me trataron como un estorbo en mi propia casa. No pensaron en mi dignidad cuando planearon encerrarme en un asilo para quedarse con mi dinero. Di un paso atrás. Tienen las cajas, tienen la camioneta. Y tienen salud. Es más de lo que muchos tienen. Ahora, váyanse, antes de que decida llamar al banco y ejecutar el pagaré del préstamo de Rogelio hoy mismo.
La mención del pagaré fue el golpe final. Rogelio sabía que si yo movía esa ficha, no solo se quedaban sin casa, sino que le embargarían la camioneta y sus cuentas quedarían en cero. Me miró con un odio puro, destilado, el odio del mediocre que se ve descubierto. «Vámonos, Vanessa», escupió él, dándose la vuelta bruscamente. «Esta vieja se va a morir sola y podrida en su dinero. Y cuando eso pase, no esperes que venga a tu funeral». «No te preocupes, Rogelio», respondí, alzando la voz para que me escucharan los vecinos que fingían barrer sus aceras. «Mi funeral será un evento de primera categoría, con buen vino y gente decente. Tú no pasarías ni del estacionamiento». El oficial Ramírez se tocó la gorra a modo de despedida y se quedó parado en la acera, cruzado de brazos, asegurándose de que subieran sus cajas a la camioneta y se largaran. Me quedé allí, de pie en mi porche, viendo cómo cargaban sus vidas desordenadas en la batea de la pick-up. Vanessa lloraba en silencio, mientras metía sus vestidos de seda hechos bola en bolsas de basura negras que sacaron de quién sabe dónde. Rogelio tiraba las cajas con rabia, rompiendo probablemente la mitad de sus trofeos en el proceso. Cuando el motor de la camioneta rugió y se alejaron por la calle, dejando una nube de humo gris, sentí cómo mis hombros bajaban 3 centímetros. El peso se había ido. Entré a la casa y cerré la puerta. El clac de la cerradura sonó definitivo. Perfecto. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio limpio. Caminé hacia la cocina. Mis pasos resonaban en el mármol. Me sentía ligera, extrañamente joven. Me preparé algo de comer. No un sándwich rápido. Saqué un filete de pescado que tenía congelado, unas alcaparras, un poco de vino blanco. Iba a cocinar para mí. Iba a usar la vajilla buena, esa que Vanessa decía que era demasiado formal para el diario. Hoy era un día de fiesta. Mientras el pescado chisporroteaba en la sartén, sonó mi celular. Era Ricardo, mi antiguo socio y administrador de la empresa de banquetes. «Jacinta, recibí tu mensaje. ¿Hablas en serio? ¿Quieres volver? Pensé que estabas disfrutando de tu retiro con la familia». Puse el teléfono en altavoz mientras cortaba unas hierbas frescas del pequeño huerto que tenía en la ventana de la cocina. «El retiro está sobrevalorado, Ricardo, y la familia... Bueno, digamos que he decidido hacer una reestructuración de personal en mi vida personal. Necesito ocuparme. Mi mente está demasiado afilada para desperdiciarla viendo novelas y esperando la muerte». «Bueno, la verdad es que nos urge tu mano», admitió Ricardo con alivio en la voz. «Los proveedores nuevos nos están comiendo vivos y los clientes se quejan de que el sazón ya no es el mismo. Pero Jacinta, ¿estás segura? El ritmo es pesado». Me reí. Una risa que venía desde el estómago. «Ricardo, acabo de desalojar a 2 parásitos, enfrentarme a la policía y reorganizar mis finanzas en menos de 24 horas. Creo que puedo manejar un par de bodas y unos cuantos eventos corporativos. Mañana estaré ahí a las 9. Y quiero ver los libros de contabilidad del último año. Tengo el presentimiento de que hay fugas que necesitan ser tapadas». Colgué. Serví mi comida y me senté a la cabecera de la mesa del comedor. Esa mesa enorme de caoba donde solíamos cenar en Navidad y que últimamente solo servía para que Rogelio dejara sus llaves y su correspondencia basura. Comí despacio, saboreando cada bocado. Estaba delicioso. Mejor que cualquier cosa que hubiera probado en los últimos 2 años. Al terminar, tomé mi copa de vino y caminé hacia la sala. Las persianas de seguridad seguían bajadas, creando esa penumbra fresca. Pulsé el botón en la pared. Con un zumbido suave, las láminas de metal comenzaron a subir. La luz de la tarde, dorada y cálida, inundó la habitación. El sol entraba a raudales, iluminando el polvo que flotaba en el aire, haciendo brillar el piso recién pulido. Miré hacia el patio. Estaba destrozado. Sí, el pasto quemado por el carbón, la pérgola sucia. Pero era mi desastre, y yo tenía el dinero, el tiempo y el buen gusto para arreglarlo. Quizás quitaría esa pérgola horrible que puso Rogelio y plantaría un árbol de jacaranda. Siempre quise una jacaranda. De repente, me fijé en un detalle en la esquina de la sala. Había una caja pequeña que se me había olvidado sacar. Era una caja de zapatos vieja. Me acerqué y la abrí.
Adentro estaban las fotos de la boda de Vanessa. Ella vestida de blanco, sonriendo, y yo a su lado, con un vestido azul, mirándola con orgullo. Rogelio estaba allí también, con esa sonrisa de vendedor de autos usados que debía haber detectado antes. Sentí una punzada en el pecho. No voy a mentir. Soy madre, y el cordón umbilical nunca se corta del todo, solo se estira hasta que duele. Pero luego recordé los folletos del asilo. Recordé la frase, aquí es solo para jóvenes. Cerré la caja. No la tiré a la basura. La llevé al cuarto de servicio y la puse en el estante más alto, allá donde se guardan las cosas que no se usan, que no sirven, pero que forman parte de la historia de la casa. Allí se quedaría, acumulando polvo, como un recordatorio de lo que sucede cuando uno ama sin poner límites. Regresé a mi despacho. Tenía trabajo que hacer. Encendí mi computadora, esa máquina potente que Rogelio codiciaba para sus videojuegos. Entré a mi banca en línea. La cuenta conjunta con Vanessa apareció en la pantalla. Tenía una suma considerable, mis ahorros de toda la vida, a los que le puse su nombre por si algo me pasaba. Bueno, algo me pasó, dije en voz alta. Me desperté. Hice clic en transferencia entre cuentas propias. Moví hasta el último centavo a mi cuenta personal, esa que solo yo controlaba. Dejé la cuenta conjunta con un saldo de 10 pesos. Lo suficiente para que no la cerraran automáticamente y les llegara la notificación del saldo actual. Luego, busqué el contacto de la agencia de viajes que solía usar para mis aniversarios con mi esposo. Buenas tardes, escribí en el chat de atención al cliente. Me gustaría información sobre cruceros. No para familias, para solteros, de lujo, vuelta al mundo. Sí, tengo disponibilidad inmediata y presupuesto ilimitado. Mientras esperaba la respuesta, me recosté en mi silla giratoria. Mis manos acariciaron los reposabrazos de cuero. Me sentía poderosa. No era el poder ruidoso y vulgar de Rogelio con su música a todo volumen. Era un poder silencioso, subterráneo, como las raíces de un árbol viejo que levantan el pavimento sin que nadie se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. La pantalla parpadeó con una respuesta de la agencia. ¡Qué maravilla, doña Jacinta! Tenemos una suite disponible en el Queen Mary 2 que sale en 3 semanas. ¿Le interesa? Sonreí. 3 semanas. Tiempo suficiente para poner la empresa en orden, contratar a un jardinero para que plantara mi jacaranda y asegurarme de que las cerraduras nuevas funcionaran a la perfección. Resérvela, escribí, y asegúrese de que tenga balcón. Me gusta ver las tormentas desde lejos. Cerré la laptop. La tarde caía y la casa se llenaba de sombras largas y tranquilas. Me sentía sola, sí, pero por primera vez en años, esa soledad no se sentía como un abandono, se sentía como libertad. Mañana, cuando llegara a la empresa, todos verían a la Jacinta de siempre, la jefa, la que no perdona una factura mal hecha. Pero por dentro, yo sabía que algo había cambiado para siempre. Había descubierto que mi vejez no era una condena de obsolescencia, sino una armadura forjada en la experiencia. Ellos creyeron que me apagaba. No sabían que apenas estaba encendiendo los motores de reserva. Me levanté para servirme otra copa de vino. Al pasar frente al espejo del pasillo, me detuve. Me miré. Las arrugas seguían ahí. El cabello blanco seguía ahí. Pero la mujer que me devolvía la mirada tenía la barbilla alta y los ojos brillantes de malicia. Salud, Jacinta, brindé con mi reflejo. Bienvenida de vuelta. Y mientras bebía, supe que la verdadera tormenta para Rogelio y Vanessa no había sido la lluvia de anoche, ni el desalojo de hoy. La verdadera tormenta sería vivir el resto de sus vidas sabiendo que tuvieron todo esto, y lo perdieron por creerse más listos que la mujer que les enseñó a caminar. Han pasado 6 meses desde la tormenta. Si uno mira mi jardín ahora, no reconocería aquel campo de batalla lleno de vasos rojos y lodo. La pérgola pretenciosa que Rogelio había instalado fue desmantelada la semana siguiente al desalojo. En su lugar, mandé plantar la jacaranda que siempre quise. Todavía es joven, un tronco delgado que promete flores violetas para la próxima primavera, pero es mía. Debajo de ella, no hay muebles de plástico baratos, sino un juego de hierro forjado pintado de blanco, elegante y resistente, como yo. El silencio de la casa ha cambiado de textura. Antes era un silencio pesado,
cargado de la ansiedad de esperar a que ellos llegaran y rompieran la paz con su música o sus exigencias. Ahora es un silencio limpio, productivo. Es el sonido de la cafetera goteando por la mañana, de mis propios pasos seguros sobre el mármol y de las notificaciones de mi tableta anunciando nuevos contratos. Porque sí, volví. Y no volví para sentarme en una esquina a dar consejos que nadie pide. Volví para mandar. Ricardo, mi socio, casi se desmaya cuando entré a la oficina aquel lunes, vestida con mi traje sastre azul marino y con la carpeta de auditoría bajo el brazo. En menos de una semana, descubrí que el contador anterior nos estaba robando con la compra de insumos de segunda calidad. Lo despedí yo misma, sin levantar la voz, mostrándole simplemente las cifras en mi hoja de cálculo. Las matemáticas no tienen sentimientos, y yo tampoco para los ladrones, le dije antes de pedirle que vaciara su escritorio. Esa misma tarde, implementé una nueva política en la empresa, la división dorada. Decidí contratar a mujeres mayores de 60 años para la supervisión de calidad y la preparación de las recetas tradicionales, esas que requieren paciencia y mano experta. Mujeres que, como yo, habían sido descartadas por ser lentas o anticuadas. Ahora, Banquetes Jacinta no solo ofrece comida, ofrece experiencia. Y los clientes, cansados de la comida rápida y sin alma, están pagando una fortuna por ello. Pero la verdadera transformación no ocurrió en los libros de contabilidad, sino en mi espejo. Ya no veo a la anciana que estorba. Veo a una mujer que sobrevivió a la traición de su propia sangre y salió fortalecida. De Rogelio y Vanessa supe poco al principio y la verdad no quise indagar. Bloqueé sus números para evitar las llamadas de madrugada llenas de reproches o de falsas disculpas cuando el dinero apretaba. Sin embargo, en un pueblo grande como este, las noticias vuelan, y mi hermana Gertrudis se encargó de ser la mensajera, aunque yo no se lo pidiera. Los vieron viviendo en un departamento por la zona industrial, Jacinta, me contó un domingo, mientras tomábamos té. Dicen que es un lugar de esos de interés social, muy chiquito. Rogelio perdió la camioneta, el banco se la quitó hace un mes. ¿Y Vanessa? Bueno, Vanessa está trabajando. ¿Trabajando?, pregunté, alzando una ceja mientras cortaba una rebanada de pastel. ¿En qué? De recepcionista en una clínica dental. Turno completo. Dicen que se ve muy delgada y que ya no trae las uñas arregladas. Sentí una punzada. Claro que la sentí. Es mi hija. Pero luego recordé los folletos del asilo. Recordé que ella estaba dispuesta a encerrarme en un cuarto de 4x4 para no tener que trabajar. Ahora ella estaba conociendo el valor del dinero, ese que yo le había ocultado dándoselo todo a manos llenas. El trabajo dignifica, Gertrudis, dije, llevándome la taza a los labios. Le va a hacer bien. Quizás así entienda lo que costaba cada plato de comida que se comía en mi casa sin dar las gracias. No hubo rescate. No hubo cheque enviado en secreto. Dejé que la vida, que es la maestra más estricta, les diera la lección que yo no supe darles a tiempo. Una tarde, saliendo del supermercado, me encontré con Rogelio. Estaba empacando las bolsas de una señora en la caja de al lado. Llevaba el uniforme del establecimiento y se veía 10 años más viejo, con la cara chupada y el cabello ralo. Me vio. Se detuvo con una lata de atún en la mano. Esperé el insulto, la burla, el vieja bruja, pero no hubo nada de eso. Bajó la mirada. Se encogió de hombros, avergonzado, y siguió metiendo las cosas en la bolsa. En ese momento, comprendí que mi victoria había sido absoluta. No necesité gritarle, ni demandarlo. Solo necesité retirarle mi apoyo para que su castillo de naipes se derrumbara. Él era un rey de papel que se deshizo con la primera lluvia real. Salí del supermercado con la cabeza alta, empujando mi propio carrito, sintiéndome ligera. El impacto de mi regreso a la vida activa fue más allá de lo personal. En la empresa, las nuevas contrataciones generaron un revuelo positivo. Doña Carmen, una viuda de 70 años que antes vendía gelatinas en la calle, ahora es mi jefa de salsas y gana un sueldo digno con prestaciones. El otro día me abrazó llorando porque pudo comprarle lentes nuevos a su nieto. «Usted nos devolvió la dignidad, doña Jacinta», me dijo. «Nos hizo sentir útiles otra vez». «No, Carmen», le respondí, ajustándome los lentes. «Ustedes siempre fueron útiles».
solo que el mundo estaba ciego, y yo les presté mis gafas. Esa noche, sentada en mi estudio, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Miré mi pasaporte nuevo sobre el escritorio. La foto ya no me disgustaba. Esas arrugas alrededor de los ojos eran mapas de mis risas y de mis preocupaciones superadas. Me di cuenta de que durante años fui cómplice de mi propio maltrato. Acepté el papel de víctima, de suegra, de abuela disponible, porque tenía miedo de que, si decía que no, me dejarían de querer. ¡Qué gran mentira! El amor que se compra con sumisión no es amor, es alquiler. Y el contrato de alquiler se venció aquella tarde de tormenta. Ahora sé que mi casa no es un hotel, es mi santuario. Mi dinero no es herencia anticipada, es el fruto de mi sudor para mi disfrute. Y mi tiempo es el recurso más valioso que tengo, y no pienso desperdiciarlo en quien no lo valora. El timbre de la puerta sonó. Miré el monitor de seguridad, ahora una pantalla de alta definición que instalé la semana pasada. Era Vanessa. Venía sola. No traía maletas, ni a Rogelio. Traía un ramo de flores sencillo, de esos que venden en los semáforos. Dudé un momento. Mi mano flotó sobre el botón de apertura. Podía dejarla afuera. Tenía todo el derecho. Pero entonces recordé que la fuerza no solo está en cerrar puertas, sino en saber abrirlas bajo tus propias condiciones. Abrí la reja, pero no la puerta principal. Salí al porche. Vanessa se quedó al pie de los escalones. Se veía cansada, sí, pero había algo diferente en su mirada. Ya no había esa arrogancia vacía. «Hola, mamá», dijo con voz suave. «Hola, Vanessa». «Son para ti». Me tendió las flores a través de la barandilla. «Sé que no es tu cumpleaños, solo cobré mi primera quincena completa y quería traerte algo. Con mi dinero». Tomé las flores. Eran margaritas, mis favoritas. Ella lo recordaba. «Gracias», dije secamente. «No vengo a pedirte nada», se apresuró a decir, viendo mi expresión cautelosa. «Rogelio y yo nos estamos separando. Él quería que viniera a pedirte un préstamo para un negocio de celulares. Le dije que no, que si quería dinero, que trabajara como yo. Se fue ayer». Asentí lentamente. La noticia no me alegró, ni me entristeció. Era simplemente la consecuencia lógica de dos personas que se unieron por conveniencia y se separaron por realidad. «¿Y tú qué vas a hacer?», pregunté. «Seguir trabajando», suspiró ella. «Rento un cuarto cerca de la clínica. Es pequeño, pero es tranquilo. Mamá, solo quería decirte que tenías razón, en todo. El patio no era solo para jóvenes, era para quien lo cuidaba, y yo nunca cuidé nada». Hubo un silencio que no necesitaba llenarse con palabras falsas. «El café está recién hecho», dije finalmente, señalando la puerta abierta a mis espaldas. «Puedes pasar a tomar una taza. Pero a las 7 tengo una videollamada con Londres y necesito el estudio libre». Los ojos de Vanessa se iluminaron con una gratitud genuina que no le había visto en décadas. «Gracias, mamá. A las 7 me voy. Lo prometo». Entró a la casa con respeto, como quien entra a un templo, limpiándose los pies en el tapete. No recuperó su habitación, ni su lugar en la mesa principal. Se sentó en la cocina y hablamos. No como madre e hija dependiente, sino como dos mujeres adultas. Le conté de mi empresa. Ella me contó de lo difícil que es estar de pie 8 horas. No le ofrecí dinero. No le ofrecí volver, y ella no lo pidió. Cuando se fue, cerré la puerta con la misma llave dorada de siempre, pero ya no sentí la necesidad de poner el cerrojo de seguridad triple. El peligro había pasado. Caminé hacia mi habitación, donde mi maleta estaba abierta sobre la cama. Mañana salía mi vuelo para abordar el Queen Mary II. 3 meses de viaje. Sudamérica, África, Europa. Sola. O mejor dicho, conmigo misma, que resulta ser una excelente compañía. Metí mi tableta, mi abanico de madera y un cuaderno nuevo de piel para escribir mis memorias. No memorias, mis planes. Porque a los 68 años apenas estoy empezando el segundo tomo de mi enciclopedia. Miré por la ventana hacia el jardín iluminado por las luces automáticas. La jacaranda se mecía suavemente con el viento nocturno. Resistente, hermosa. Rogelio dijo que aquel lugar era solo para jóvenes. Pobre tonto.
La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, pero la clase, la fuerza y la dignidad son bienes que solo se acumulan con los años. Apagué la luz, lista para dormir antes de mi gran viaje. Mi casa quedaba segura, mi negocio prosperaba y mi corazón estaba en paz. La tormenta había limpiado todo, dejándome con lo único que realmente importa al final del día, la certeza absoluta de que soy la capitana de mi propio barco, y el pronóstico para mañana es de cielos despejados y mar abierto.